Hirosun Meiji llega al mundo. Mucho antes de descender a la tierra, los sacerdotes supremos de Ifá realizaron una adivinación para Hirosun Meiji. Aquellos que trazaron su destino llevaban nombres sagrados. Ariro, Sowo, Jini, Moko, Irawo, Bese, Lejin, Eran Oju, Imo, Kirawo, Matu, Eron. Se le aconsejaron que realizara sacrificios, un gallo y una tortuga para la divinidad del infortunio, el Enini o Idobo, y un macho cabrío para Esú. Además, le dijeron que debía ofrecer una gallina de Guinea a su ángel guardián. Pero Hirosun Meiji rechazó seguir su consejo. Descendió a la tierra y se dedicó a la práctica de Ifá. Sin embargo, con el tiempo, la pobreza se aferró a él como una sombra. No pudo casarse ni tener hijos, y sus dificultades fueron tan grandes que en un momento de desesperación arrojó sus semillas sagradas de Ifá. Una noche tuvo una visión. Su ángel guardián apareció ante él y le reveló la verdad. Tú eres el arquitecto de tu propia desgracia, porque te negaste obstinadamente a realizar los sacrificios que te fueron prescritos. Al despertar a la mañana siguiente, Hirosun Meiji comprendió el mensaje. Había visto a su propio guardián en su sueño. Sin dudarlo, reunió los elementos necesarios y realizó los sacrificios que había pospuesto por tanto tiempo. Ofreció un macho cabrío a Esú y consultó nuevamente a Ifá. Su Ifá le aconsejó que regresara al cielo y se presentara ante el Todopoderoso, ya que nunca había obtenido permiso divino antes de venir a la tierra. El viaje de regreso al cielo. Para este viaje sagrado, se le dijo que llevara consigo un gallo, una tortuga, un paquete de ñames, un guiro de agua, un guiro de aceite pimienta, quimbombó y tabaco en polvo. Colocó cuidadosamente todas estas ofrendas en su bolso de adivinación, Akpominishekun o Abab Boko. Su viaje fue largo y peligroso. Cruzó la frontera entre el cielo y la tierra y tuvo que atravesar 7 grandes colinas antes de llegar a su destino. Finalmente llegó al Palacio Divino, pero antes de poder entrar, se encontró con la guardiana de la Cámara Sagrada, la divinidad del infortunio, conocida como Yeye Muwo, la madre de los obstáculos. La prueba de la madre de los obstáculos. Hirosun Meiji se arrodilló ante ella y declaró humildemente: he venido a renovar mi destino terrenal. Pero Yeye Muwo negó con la cabeza y se burló. ¿Te atreves a pedir bendiciones tan temprano en la mañana? ¿No hay comida en esta casa? Hirosun Meiji no se dejó intimidar. En su bolso de adivinación, encontró y presentó leña, aceite, agua, pimienta, quimbombó, tabaco en polvo. Y finalmente, el gallo mismo, uno a uno, ofreció todo lo que ella pedía, enfrentando cada intento de retrasarlo. Estaba completamente preparado. Finalmente, Yeye Muwo cedió y le permitió hacer su petición ante el Todopoderoso. La renovación de su destino. En la cámara sagrada, arrodillarse directamente en el suelo estaba prohibido. Así que Hirosun Meiji se arrodilló sobre la tortuga que había traído de la tierra. Presentó sus deseos, derramando sus súplicas ante el Todopoderoso. Dios escuchó y le concedió bendiciones divinas. En ese momento, un sonido sagrado resonó en la cámara. El Todopoderoso golpeó su bastón divino, sellando el destino de Hirosun Meiji con autoridad celestial. Yeye Muwo, aún en su cocina, escuchó el sonido y se apresuró a terminar su preparación. Pero antes de que pudiera salir, Esú le hizo señas a Hirosun Meiji. Vete ahora, regresa a la tierra antes de que ella pueda retrasarte más. Sin dudarlo, Hirosun Meiji huyó. Cuando Yeye Muwo finalmente emergió, corrió hacia el Todopoderoso y preguntó: ¿dónde está el hombre que vino a pedir su destino? El Todopoderoso respondió: ya se ha ido. Ella frunció el ceño. ¿Por qué no le pediste que solicitara tanto lo bueno como lo malo? Pero el Todopoderoso replicó: yo no intervengo cuando mis hijos piden sus deseos. La marca del destino. Aunque Hirosun Meiji le había ofrecido muchos regalos, Yeye Muwo no estaba satisfecha. Lo persiguió, llamándolo: Ariro sowo jini jini moko, irawo besesele eji eron, oju imaki irawo matu eronise, olo orire duro de mi buwo o.
Mientras corría, Irosunmeji le respondió en un canto propio: «Ya hice mi sacrificio y reclamé mi destino, no queda nada para ti». Pero el miedo lo impulsó a correr más rápido. Al darse cuenta de que no podía alcanzarlo, Yeyemuwo se detuvo. Entonces extendió su pulgar, afilado como una cuchilla, y le hizo un corte en la espalda. Esa herida se convirtió en la línea profunda que corre a lo largo de la columna vertebral de todos los humanos hasta hoy. Una marca permanente que nos recuerda: la única forma de escapar del largo brazo del infortunio es a través del sacrificio. Entonces, Yeyemuwo hizo una proclamación. Desde este momento, Irosunmeji y toda la humanidad olvidarán su destino celestial al llegar a la tierra, porque los ojos no pueden ver lo que está detrás del cuerpo. Antes de que sus deseos se hagan realidad, vagarán en la oscuridad, luchando con dificultades y trabajos. El olvido y el regreso a la tierra. Mientras huía, el dolor de la herida lo abrumó. Su visión se oscureció. Perdió el conocimiento. Cuando despertó, se encontró acostado en su cama en la tierra. Había olvidado todo: las visiones del cielo, las peticiones que había hecho, la persecución. Todo se había desvanecido de su memoria. Pero desde ese día, su vida cambió. Se dedicó a su trabajo y con el tiempo prosperó. El significado de la oscuridad. La oscuridad que lo envolvió simboliza el tiempo que las semillas de Ifá pasan sumergidas en aceite de palma antes de ser traídas a la vida. También representa el período de gestación en el vientre materno, durante el cual perdemos todo recuerdo de los planes que hicimos antes de venir a la tierra. Así, al igual que Irosunmeji, cada ser humano nace olvidando su destino celestial, obligado a encontrar su camino a través del sacrificio, la paciencia y la sabiduría, porque solo aquellos que buscan la luz recordarán su propósito.